original, vamos a entrar en lo que es el diseño del profeta, en el manto profético, en el don y el don de profecía. Okay. Voy a tratar de abarcar, aunque no creo que alcanza a abarcar todo, pero va a quedar una segunda escuela profética pendiente para hacer la continuación, pero voy a tratar de abarcar lo más que pueda. El diseño del profeta. ¿Cuál es la asignación principal de un profeta? Y de acuerdo a las escrituras, vamos a leer algunas nomás se las voy a citar para que las apunte y las lea en su casa. La asignación principal del profeta, fíjense lo que dije, asignación principal, no su única asignación, sino la principal, la cabeza de su asignación principal, es para preservar al pueblo de Dios. Esa es su asignación principal, para preservar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que hace un profeta? Por eso se recuerda al principio de la escuela, al comienzo, leíamos que Dios no hace nada en el planeta Tierra sin que primero no revele sus secretos, no revele a sus siervos, los profetas. Amén. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que activar lo que Dios quiere hacer con la tierra, abriendo su boca, profetizándolo, ya sea profetizándolo, decretándolo o declarándolo o proclamándolo. Proclamar viene siendo prácticamente lo mismo que profetizar. ¿Ok? Entonces, para que Dios pudiese guardar un remanente de cada cautividad que vivió el pueblo de Israel en todas las historias del Antiguo Testamento, tenía que siempre levantar un profeta. Y el profeta en su asignación principal tenía que, número uno, tenía que abrir su boca para activar lo que Dios se había dispuesto a hacer con su pueblo y en la tierra. Amén. Número dos, tenía que abrir su boca para que pudiera preservar un remanente de todo el pueblo. Wow. Entonces, su asignación principal, ¿cuál es? Preservar al pueblo de Dios. Va a abrir su boca de acuerdo que Dios no hace nada en la tierra, en el mundo, sin primero revelárselo a sus profetas, porque un ser humano tiene que activar lo sobrenatural a lo natural. Amén. Un ser humano tiene que ser la conexión, el conducto de que el verbo de Dios se manifieste en la tierra. Amén. Amén. Y la asignación, quien trae esa asignación principalmente es el profeta. Entonces, tenía que, cuando Dios, ya sea para perdonar o enjuiciar, tenía que hablar con uno de sus profetas, revelarle, y ese profeta tenía que abrir. Si ese profeta se callaba, Wow. entonces la sangre de aquellos caía sobre él. Oh, wow. Número dos, Dios levantaba a un profeta nuevo. Wow. Porque alguien tenía que declarar, alguien tenía que sonar la alarma. Wow. Y luego, porque Dios siempre se resguarda un remanente. En todo
cautiverio del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siempre Dios mantuvo un remanente. Ahora, quiero aclarar algo. El remanente también vivía el cautiverio. La diferencia era la condición del remanente y la condición de los demás. Le pongo un ejemplo. El cautiverio en Babilonia. El pueblo de Israel cayó a cautiverio. El profeta Jeremías se los estuvo profetizando. De hecho, lo quisieron quemar. ¿Se acuerdan que lo metieron a una olla hirviendo? ¿Por qué? Porque eso tiende el pueblo, no el mundo, el pueblo de Dios a hacer. Como no le gusta lo que le están profetizando, no le gusta lo que le saquen el espejo y se lo pongan enfrente, entonces hay que deshacernos de este profeta. Wow. Hay que retirarnos de él. No me gusta. Y esto es la Biblia, el Antiguo Testamento está lleno de esto. Entonces, pero Dios en ese cautiverio de Babilonia tenía un remanente, y entre ellos era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Sí estaban en ese tiempo de cautiverio, pero la diferencia era la condición de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Wow. La posición que ellos tenían. ¿Me estoy dando a entender? Sí, amén. O sea, muchos piensan porque ser remanente a mí no me toca. No te toca el vivir bajo cautiverio, aunque eso esté pasando. Pero ¿por qué Dios no guardó a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a ese remanente, fuera de Babilonia? Porque alguien tiene que preservar el pueblo de Dios. Amén. Wow. Porque Daniel 70 semanas y se llegó el tiempo. Amén. Entonces, si me estoy dando a entender, entonces, ese es el diseño del profeta. No es esos profetas modernos, y no me malinterprete, cuando digo moderno no me estoy refiriendo a que se visten con fashion y eso, no. Me estoy refiriendo a esos profetas modernos que solamente, y digo profetas de comida, que solamente se la mantienen diciendo, endulzándole los oídos al pueblo de Dios. Wow. Que ni siquiera tienen conocimiento del diseño original del profeta. Wow. ¿Cuál es la asignación? Entonces, su asignación principal para preservar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el profeta habla, Dios te expande la visión. Amén. Wow. Aleluya. Amén. ¿Por qué le decía hace unos momentos, tú te vas a dar cuenta de lo que Dios hizo contigo el día de mañana? Wow. ¿Por qué? Porque vas a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta que tú ves lo que antes no veías. Aleluya. Porque tu visión se expandió. Amén. Se va a aclarar tu visión, que vas a estar seguro y confiado de dar el siguiente paso hacia esa visión que Dios te dio. Aleluya. Ya no vas a tener miedo. Amén. Amén, amén, aleluya. Cuando el profeta habla, se expande la visión. Porque trae revelación. Dios te expande esa visión. Ok, este es el diseño del profeta. O estamos ahorita hablando del diseño del profeta. Todavía no estamos hablando del don de profecía, que no es lo mismo. Entonces, el manto profético hace años atrás, Dios nos entregó en encuentros sobrenaturales con Él cara a cara un manto. Le entregó un manto a mi esposa, me entregó un manto a mí. Y el manto
que Dios le entregó a mi esposa estando en Ciudad Juárez hace años atrás, antes de empezar este ministerio. Ese manto color rojo, ya cuando hemos celebrado los aniversarios de la iglesia, bueno, este último no lo compartió mi esposa, comparte cómo es que Dios se lo entregó. Le entregó con lujo de detalles, medidas, tipo de tela, todo. Yo fui con ella a buscar la tela que Dios le instruyó, que tenía que ser esa tela, las medidas, que se iba a estampar ese manto, etcétera, etcétera. Pero ese manto, iglesia, no es para traer un manto, que la pastora traiga ese manto siempre aquí, cada vez que me dice. No, el manto físico es solamente simbólico. Amén, amén. Pero ese manto físico simboliza el manto que Dios nos entregó. Wow. En ella, en una madrugada de revelación, Dios le entregó ese manto a mí en una madrugada donde cara a cara estuve con el Señor Jesús, donde pude verlo en persona, y me llevó tiempo para entender lo que me había entregado de ese manto de colores que me había entregado. Cuando hay un manto profético, hay diferentes tipos de manto, hay diferentes mantos. Nosotros, por ejemplo, estamos bajo cobertura, nuestro Padre Espiritual tiene un manto apostólico que nos cobija. Amén. O sea, hay diferentes tipos de mantos que Dios entrega, diferentes colores, etcétera, pero ese es otro, aunque tiene que ver con entendiendo lo profético, no lo traigo aquí porque no acabaríamos hasta medianoche y luego tendríamos que continuar mañana. Entonces tengo que dar por sesiones las escuelas proféticas para ir abarcando todo eso. Bueno, Amén. entonces cuando está en función ese manto profético, todo el que es alcanzado en ese manto profético, aunque no sea profeta, puede profetizar, Amén. porque lo hace bajo autoridad del manto que lo está cubriendo. Oh, wow. Amén. Amén, amén. Wow. Porque hay un manto diseñado por Dios que viene desde la eternidad y fue entregado a un ser humano para que cobije al pueblo que se congrega con él o con ella. Wow. Entonces, no porque no sea profeta la persona que está bajo un manto profético, quiere decir que no puede profetizar porque no es profeta. Sin embargo, una cosa es profetizar bajo el manto profético y otra cosa es el don de profecía, que ahorita voy a llegar a ello. Okay. Porque el manto profético está en posición del diseño original de Dios que puso desde la eternidad en un ser humano. Wow. Amén. Y él cada rato le decía en la introducción al comienzo de esta escuela, le decía, cuando yo estaba pequeño yo no sabía lo que pedía, pero yo recuerdo lo que pedía. Llorando en el altar le decía al Señor, llámame a mí, y yo no sabía ni siquiera qué estaba pidiendo. En aquel entonces yo no sabía de diseños del cielo, de diseño original. Yo en aquel entonces nomás teníamos la escuela de que si Dios te llamó al ministerio, no te llamó, como si Dios fuera un cazatalentos. El llamado no se obtiene porque nos lo ganamos, nacimos con el llamado.
Nacimos con el diseño de Dios. Amén, amén. Por eso dice que lo más vil y menospreciado, lo necio escogió Dios para sí. ¿Por qué? Porque no es algo que nos ganamos. Así es. Entonces, ese es el manto profético. Y el don de profecía opera según la medida de la fe. Y vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12, verso 6. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a qué, a la medida de la fe. Todo es muy sencillo. Yo no creo en eso de la profecía, yo también soy hijo de Dios y a ver cómo yo no profetizo. ¿Cómo se profetiza? Según la medida de fe. Todo es cuestión de fe. Les he enseñado mucho que aquí en esta casa que la fe es como tu ATM card que metes en el cajero. Aunque tengas dinero en el banco y el cajero te indique que tienes cierta cantidad, tú no puedes hacer uso de ese dinero físicamente hasta que no metes la tarjeta. Amén. Es más, no puedes ver cuánto tienes si no metes la tarjeta. Wow. Entonces, ¿qué es la fe? Entonces, ¿qué te está diciendo el don de profecía? Todo hijo de Dios debe de operar en el don de profecía. Wow. Pero no todo hijo de Dios puede operar en el diseño del profeta. Oh, wow. Así es. Todo hijo de Dios que esté bajo un manto profético puede profetizar bajo ese manto. Pero no todo hijo de Dios puede profetizar si no está bajo ese manto. Wow. Mientras el don de profecía no necesitas estar bajo un manto profético, simplemente creer. Por eso todo hijo de Dios debe de profetizar, pero no porque profetizó en ese don según la medida de fe que tiene ese creyente, quiere decir que es profeta, y ese es el problema. Hay muchos con el título de profeta cuando no lo son, sino que opera el don de profecía, está muy fuerte en ellos. Wow. Hay muchos que estuvieron bajo un manto profético y se activó lo profético en ellos y bajo ese manto profetizaron, pero se salieron del manto y siguen queriendo profetizar en esa posición. Le voy a decir algo: aguas, peligro. Wow. Por eso hay fatalidades. Y antes yo hablaba de fatalidades como teoría, pero después de los años de ver la gente que se ha salido del manto profético queriendo tomar esa posición, las fatalidades que ha vivido, digo, wow, y ha crecido mi temor a Dios. Wow. Entonces, el don de profecía opera según la medida de tu fe. Santo, aleluya. Amén. Entonces, tú vas a acertar a lo que estás profetizando según la medida de fe. Entonces, es lo que no han entendido en lo profético. El diseño de profeta no es lo mismo que el don de profecía. No es lo mismo. Entonces, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, Dios constituyendo los 5 ministerios. Ya vimos esto al principio, el por qué mucho pueblo ha rechazado el ministerio del apóstol y del profeta. ¿Cuál es el plan del maligno? Para que no lo destrone. Entonces,
Aquí está el peligro. El don de profecía no es tu identidad. Wow. Santo. Ni siquiera el diseño de profeta es tu identidad. No hagas de tu don tu identidad. Los dones son herramientas. Amén. Wow. No es tu identidad. Son herramientas para el reino de Dios. Amén. Para establecer, expandir, hacer crecer, hacer avanzar el reino de Dios. Amén, amén. Wow. Entonces muchos toman su don profético como su identidad. Antes de yo ser apóstol, profeta, pastor o maestro, yo primero soy hijo de Dios. Amén, amén. Antes de yo operar en la posición de león o de águila, primero soy oveja. Amén. Wow. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Recuerdo hace años atrás, en una madrugada de antes de una de las escuelas proféticas que íbamos a tener en la noche, precisamente aquí en Albuquerque, el Señor me levanta muy temprano, alrededor de iban a ser las 5 de la mañana, me despierta con esta palabra fenómenos. Y me despierto oyendo esa palabra y me dice el Señor, levántate y escribe. Cuando me levanto, agarro, yo no soy como mi esposa, si ahorita la vieron enseñar, ya trae sus apuntes con pluma y todo, trae su cuaderno. De hecho, yo le quise hacer bosquejo y todo, y por un tiempo lo soy, me dijo, ¿sabes qué? No, a mí tus bosquejos, no me enseñes con tus bosquejos. A mí me gusta mejor enseñar así. Así es. Yo soy lo opuesto, yo de rayones, de escribir en la mano y todo eso, no me hallo. Yo necesito hacer sus puntos, o sea, hacer el bosquejo y todo eso. Entonces el Señor, esa madrugada, bueno, ya no era madrugada, iban a ser las 5 de la mañana, me levanta a escribir. Cuando yo y estamos en Albuquerque, no tengo mi computadora, ni mi laptop, ni mi impresora, me hace pararme a escribir, a rayonear sobre mi bosquejo. Aleluya. Y levántate y escribe. Y me empieza a hablar de los fenómenos. Wow. Y empiezo a escribir. Y dice, ¿y ahora cómo lo imprimo, Señor? Pues tú escribe. Y como yo no tengo ese don de escribir bonito, yo creo por eso me gusta más irme con la lata. Entonces, y entre eso que Dios me está enseñando, me habló de esto, de que tuviera cuidado en lo profético, que yo ya no soy oveja, yo ya soy león. Mi identidad es hijo de Dios. Mi identidad está basada en que soy hijo de Dios, que fui tomado de su cuerpo, mi espíritu fue tomado de su cuerpo, por eso la iglesia se llama el cuerpo de Jesucristo, y ese espíritu lo puso en mí cuando fui concebido. Y ahí está el diseño original, mi identidad como hijo de Dios. Amén. Y se despertó, se activó o tomó vida el día que yo decidí entregar mi vida a Jesús a mis 9 años. Amén. Wow. Esa es mi identidad, yo soy hijo de Dios. Cuando un profeta se pierda en lo profético y no reconoce cuál es su verdadera identidad y basa su identidad en el don, Wow. está perdido. ¿Por qué? Porque el enemigo puede torcer las escrituras, pero no puede torcer tu identidad. Wow, santo. Entonces, pueblo de Dios, no hagas tu don, tu identidad. Los dones son herramientas.
Vamos a, como estamos hablando del don de profecía, déjame que hablemos de los 9 dones para llegar al don de profecía. ¿Cuáles son los dones más fuertes en un profeta o en lo profético? Primera Corintios capítulo 12 verso 1 y 8 y 10 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ok. Entonces, pueblo de Dios, los nuestros son los 9 dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe sobrenatural, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Los 9 dones están divididos en 3 categorías. La primera categoría son los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Número 2, los dones de poder, fe sobrenatural, dones de sanidad y dones de milagros. Y número 3, dones vocales, diferentes géneros de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los dones de revelación son los que están siempre más fuertes en el profeta. Que la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Nótese que en la categoría de los 3 dones de revelación, que es lo que está más fuerte en un profeta, no está el don de profecía. El don de profecía está en la categoría de los dones vocales. Oh, wow. ¿Por qué? Porque el diseño de profeta no es lo mismo que el don de profecía. Wow. Ok, nótese, esa escuela sí que sí me voy muy rápido porque siempre renegaban conmigo en las escuelas proféticas que le digo, espérese pastor, déjeme, estamos apuntando. Ok, fíjese bien, los dones más fuertes que van a estar en el diseño del profeta son los dones de revelación, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Wow. Nótese que de los dones que están más fuertes en el profeta no está el don de profecía. Wow. Los dones vocales está el don de diferentes géneros de lengua, interpretación de lenguas y profecía, que es un don vocal, no es un don de revelación. Wow. En otras palabras, el profeta habla lo que Dios le revela. Aleluya. El que se mueve en el don de profecía se mueve según la medida de fe. Wow. Santo. Santo. Wow. ¿Están aprendiendo? Sí, bien. Sí, wow. ¿Nos vas a explicar cómo reconocer cuántos los dos? ¿En cuál estamos esperando? Gloria a Dios. Entonces, la profecía. Hay profecía directamente de la boca de Dios. Aquí vamos a desmantelar
donde se basan mucho que batallan para creer en la profecía, en los profetas, incluso en el don profético. Wow. La profecía, vamos a entender, mire, profecía quiere decir proclamar, ¿ok? Vamos a entender cómo opera la profecía y los diferentes tipos o niveles o dimensiones de profecía. Ok. Hay profecía directamente de la boca de Dios. Profecía que viene desde las Escrituras. Ya hay profecía y toda profecía, perdón, está acondicionada. ¿Qué es estar acondicionada? Acondicionada es de que Dios dice, Dios habla y dice, te voy a bendecir, te voy a prosperar. Amén, gloria a Dios. Sí. Pero está condicionado Sí, ¿qué voy a decir? a pagar tus diezmos y a dar ofrenda, por poner un ejemplo. ¿Me estoy dando a entender? Si Dios te habló y te profetizó, pero tú no estás cumpliendo la condición, aunque Dios te haya hablado, no se va a cumplir contigo esa profecía hasta que tú hagas la condición. Oh, wow. Mientras más te tardes en obedecer, más se va a tardar la profecía a cumplir. Y te voy a decir lo que Dios me dijo hace varios años atrás. Tú tienes un enemigo muy grande, Carlos. Le digo, ¿cuál? Porque me aclaró, no es el maligno, ese ya lo vencí. Me dijo el Señor, tu enemigo más grande es que el tiempo no se detiene, está corriendo. Wow. Mi gracia siempre estará ahí para perdonarte, para darte otra oportunidad, pero el tiempo no se detiene. Wow. Por eso en la profecía del profeta Joel, capítulo 2, el Señor hace una promesa, restituiré los años perdidos. Amén. Wow. Entonces, pueblo de Dios, tienes que entender. No, yo dejé de creer en los profetas porque a mí me profetizaron y nada ha pasado. Ingrato, pues sigues igual. Oh, Dios. No haces cambios. Así es. Así es. Mire, hay una palabra que mucho profeta empieza con esta palabra antes de soltar palabra profética. Prepárate, porque Dios bla. Prepárate, porque prepárate. Y ¿saben lo que muchos entienden? Que prepárate, ya estoy preparado. No, lo que Dios te está diciendo, prepara tu corazón. Wow. Porque te quiero entregar esto y la condición de tu corazón está estorbando. Amén, amén, Wow. así es. Haz los cambios que tengas que hacer. Amén. Deja que se regenere tu mente, lo que ahorita enseñaba la pastora. Amén. Eso quiere decir prepárate. Yo sé, pues vino tal profeta y estuvo diciendo que prepárate, pero esta no pasó. Santo. No me la cambiaste. Amén, así es. Es lo que proclamaba el profeta Juan. Preparar camino al Señor. Eso es. Preparen el camino. Preparen el camino para que el espíritu de la profecía, que es el Señor Jesús, cumpla lo que quiere hacer. Ay, amén, aleluya. Así es. ¿Quién lo profetizó? El profeta Isaías y Juan. Santo. Así es. Un profeta y un apóstol. Entonces, pueblo de Dios, la profecía, hay profecía que viene directo de la
boca de Dios. A mí me gusta llamarla posición L. No la busque en la Biblia, no hay tal cosa. Esto es algo que yo para darme a explicar cuando el Señor agarra mi boca. ¿Qué es la posición L? Yo estoy parado y viene, ¡fum!, y sale la boca. Y ahí yo no puedo parar. Sí es cierto que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Pero si yo quiero que fluya el espíritu de la profecía, debo de estar abriendo mi boca. Esto no quiere decir que voy a ser un patán, un grosero, inmaduro, y te voy a decir las verdades. Así dice Dios, que tú eres un puerco cochino. Ay, Señor. Porque aunque no lo crea, hay gente inmadura que trae muy fuerte el don de profecía o trae muy fuerte lo profético y es bien inmaduro, grosero y patán, y así suelta las palabras. Así es. Créame que he visto de todo. Santo. Entonces, esta es la profecía. Ahora, el decreto. Porque decreto y profecía no es lo mismo. Mientras hay profecía que viene directo de la boca de Dios, de su corazón, el decreto no viene necesariamente de la boca de Dios, mas sí de su corazón. Wow. ¿Cómo opera esto? ¿Qué quiere decir decreto? Decreto quiere decir legislar. Wow. O sea, establecerlo como ley. Entonces, para poder decretar que esto opera solamente en una atmósfera profética, para poder decretar tenemos que ponernos de acuerdo con el Señor. Wow. Tú no puedes decretar nomás porque se te antojó. O sea, puedes hablar y decir, pero eso va por otro canal, no por el canal de legislar. Wow. Entonces, ¿cómo es que se decreta? Vamos a ver qué dice el Salmo 22, 27 y 28. Ahora, fíjense que esto lo estoy traduciendo de la versión King James Version autorizada al español. Porque si tú lees en la mayoría de las versiones en español, no dice exactamente esto. Ahora, esto lo comparé con el hebreo original. Y esto es, aunque acomodo, de acuerdo a la interpretación que yo tomo del hebreo original, yo trato de acomodar las palabras de una manera que la podamos entender. Estoy aclarando eso. ¿Amén? ¿Sí? Sí. Ok. Fíjense lo que dice. Harás tu oración y Él te escuchará y pagarás tus votos. Y luego, no antes de esto, decretarás una cosa y te será que establecida y luz brillará en tus caminos. Amén. Wow. Otra vez. Número 1, harás tu oración y Él te escuchará. Número 2, y aquí es donde muchos a lo mejor se oyen grillos. ¿Y pagarás qué? Tus votos. ¡Tus votos! Votos, iglesia, son promesas. ¿Saben por qué muchos caen en fatalidades y ni se han dado cuenta? Porque deben votos, deben promesas a Dios, pero sí quieren estar decretando. Wow. Y Dios dice, no, pero sí, pero aquí debes. Wow. No prometas
No hagas un voto si no piensas cumplirlo. Porque Dios se lo toma en serio. Dios toma en serio lo que tú hablas. En otra ocasión, Dios habla de que cuidado lo que prometes en la congregación. Porque Dios se toma en serio lo que tú prometes, lo que tú le dices a Dios en tu secreto, en el altar, etcétera. Dios te lo toma en serio y espera el cumplimiento. No es que Dios, tú me debes. No, ¿qué estás hablando? No es que Dios sea así, pero el maligno, nuestro acusador, es el argumento en contra de nosotros en las cortes celestiales. Wow. Así es. ¿Por qué? Se lo voy a poner. El maligno va y dice, ¿por qué le vas a cumplir eso? ¿Por qué me va a ejecutar esa ley? Si en tu palabra dice que cumpla lo que te prometió y no lo ha cumplido. Santo. Wow. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Obviamente oración, que es lo básico, y pagando nuestros votos. Entonces, fíjese lo que dice: decretarás una cosa, decretarás, vas a legislar, vas a decretar y será establecido, o sea, se va a hacer ley y te tienen que obedecer. En el mundo espiritual van a tener que obedecer porque estás legislando bajo autoridad. Santo. Wow. Santo, aleluya. Se lo pongo de esta manera. Si en México un estudiante de preparatoria quiere poner una ley, va a batallar y muy probable no lo va a lograr. Pero si es un legislador del Congreso de México, sí va a pasar esa ley. O el presidente. ¿Qué es la diferencia? La posición, Wow. la autoridad. Por mucho que yo quiera establecer una ley en Estados Unidos, si yo no estoy en posición de legislar una ley en Estados Unidos, no va a pasar hasta que un legislador del Congreso de Estados Unidos o del gabinete o el presidente. ¿Qué es la diferencia? La posición, la autoridad, iglesia. Y esa posición y esa autoridad, Dios te la da cuando tú tienes oración y pagas tus votos a Dios, lo que le has prometido, Wow. lo que prometiste hacer. Santo. Desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Por eso, últimamente yo he estado haciendo mucho hincapié de las decisiones que tomas, cuando las tomaste. En general, ¿por qué? Por lo que Dios nos está hablando. Entonces, Pastor, por eso Jonás, cuando estuvo en el vientre del pez, le dijo a Dios: pagaré mis votos. Y pudo predicarle a Nínive, y Nínive se arrepintió. Wow. Porque pagó los votos, le dijo: te voy a pagar los votos que te hice. Y eso le dio autoridad para poder predicar a Nínive, y ellos se arrepintieron. le digo una cosa. Yo creo que va más profundo allá. Yo creo que por eso la ballena, bueno, no dice que es ballena, el gran pez lo vomitó con vida. Por eso no murió ahí. Creo que, bueno, ¿qué te estoy diciendo? La resurrección tiene mucho que ver cuando tú dices: ¿sabes qué, Señor? Retomo las promesas que te hice para cumplirlas. Santo. Sí, Señor. Wow. ¿Sabes por qué es importante? Porque mira, nadie, como diría un niño, nadie en su carnota va a prometerle a Dios.
todos los que hemos prometido a Dios fue en un momento, que en una cercanía con Él, en el Espíritu. Por eso es importante, porque por muy mal que te esté yendo, por malas decisiones, por donde te hayas ido, por muy mal que esté sucediendo eso, en el momento que tú traes una promesa que le hiciste a Dios a cumplirla, te regresa a esa posición cuando se la hiciste. Oh, wow. Santo. Y viceversa, del lado opuesto es lo mismo. Porque hay que perdonar, porque mientras no perdonas te mantiene en esa posición. Wow. Entonces seguimos adelante, ok. El decreto, el legislar. Entonces, pueblo de Dios, el decreto en el hebreo hay dos palabras para ello. La primera es omer, que quiere decir prometer. Y la otra es chakak. Se escribe C-H-A-Q-A-Q, perdón. Que quiere decir legislador, príncipes, determinar, grabar. En otras palabras, cuando tú decretas se queda grabado. Oh. Entonces, hay dos palabras. Una, omer, se escribe tal como se oye, O-M-R, que quiere decir prometer, hablar una promesa. O sea, cuando tú prometas, tú estás decretando, por eso está pendiente. Santo. Wow. Número dos, la otra palabra en el hebreo es shaka, que se escribe C-H-A-Q-A-Q, que quiere decir legislador, o sea, legislar, príncipes, determinar y grabar. Ah, santo. Entonces, ¿están aprendiendo? Amén. Gloria a Dios. Yes. Vamos a ver lo verdadero y lo falso de lo profético. Okay. Yo sé que es una escuela, pero el tiempo está corriendo así que me estoy tratando de ir rápido. Al cabo vamos a hacer otra escuela profética más adelante. Entonces dice, lo verdadero y lo falso de lo profético. Lo profético o hechicería. Wow. Hay una línea muy delgada, iglesia. Muy, pero muy delgada. Wow. Entre lo profético y la hechicería. Que hay muchos que la han cruzado y no se han dado cuenta. Porque está muy delgadita. Entonces, ¿qué es lo que ya lleva a alguien en lo profético, de lo profético a la hechicería? Lo principal son los labios lisonjeros, que están en Salmo 12:2. En el Salmo 12:2, déjenme ver si aquí lo tengo. Fíjense lo que dice: habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. El contexto de este verso, el verso 1 del capítulo 2 del Salmo, dice, el salmista David clama a Dios, dice: sálvanos, oh Dios, porque se han acabado los fieles. Wow. Entonces, pueblo de Dios, dice, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros. ¿Qué son labios lisonjeros? Los que te dicen lo que quieres oír, los que endulzan el oído. Y fíjate que te dice, hablan con doblez de corazón. ¿Qué quiere decir? Que están buscando el interés propio. Por eso ahorita vamos a ver Jeremías 23. Hablan de su propio corazón, totalmente desalineado al corazón de Dios. Porque acuérdense que el decreto viene del corazón de Dios. Entonces, ¿quién lo habla? Dios no lo habla, lo hablas tú. Pero Dios te respalda. ¿Por qué? Porque
estás alineado en oración y estás alineado pagando tus votos. Wow. Por eso Dios va a respaldar lo que tú decretes. Tú puedes decretar en la atmósfera profética y se va a establecer ley. Wow. Ahora, cuando hay labios lisonjeros, es que le dice lo que la gente quiere oír. De ahí nace el evangelio falso. Si hay alguien en pecado, se le tiene que exhortar al arrepentimiento. Pero muchos ven el beneficio y el desbeneficio. Si le digo que está mal, me va a perjudicar, porque pueda que lo ofenda y se me vaya. Por eso desde mi juventud Dios me dijo: Carlos, lección número 1, nunca te vendas por nada ni por nadie. Entonces, hablan mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con dobleza de corazón. O sea, su intención es incorrecta. Iglesia, ya vivimos nosotros algo horrible. A mí ya me pasó en una ocasión. Tuve un profeta hace años atrás que vino con doble intención. Y fue algo horrible que no quiero volver a vivir. Si no aprendemos de nuestros errores, entonces ¿para qué sirve? Entonces, cuando alguien se está moviendo, entre comillas, en lo profético, con doble intención en el corazón, eso se llama hechicería. Wow. Porque lo que debía haber sido exhortación se convierte en manipulación. Y todo lo que es manipulación es hechicería. Ahora, antes de juzgar a alguien de manipulación, primero pregúntale si hay algún beneficio en la persona. Porque el enemigo, o sea, esto juega de los dos lados. El enemigo ha jugado muchos trucos y ha aprovechado la ignorancia de mucho pueblo. Entonces, usualmente cuando alguien es exhortado una y otra vez, el maligno le tuerce todo eso. No, es que me quiere manipular a que haga lo que él quiere. Y esa es una gran mentira. Pero sí hay labios lisonjeros que se mueven en hechicería, creyendo que se están moviendo en lo profético. Yo estoy para edificar, pero dentro de la edificación no nomás es estarte diciendo lo glorioso y grandioso que Dios tiene para ti. Te tengo que enseñar cómo llegar ahí, y esa es la parte que honestamente antes no me gustaba. Hubo un tiempo que yo le clamé a Dios hace un par de años atrás. Le lloré como niño y le dije: Señor, no se vale por así de... Yo hablo con el Señor como un niño. Yo, Señor, no se vale. Hay muchos profetas, vienen, le dan palabra, que esto, que tú vas a hacer esto, y están contentos y felices haciéndolo, y a mí me diste la tarea, la peor tarea. A mí no me hace esa palabra para ellos, porque a mí me dices que yo les enseñe cómo llegar al cumplimiento de esa palabra, y a nadie le gusta. Y no me quieren por eso. Yo ya no quiero esto, Señor. Cámbiame el mensaje, cámbiame. Y el Señor me dice: te equivocas, Carlos. Lo mismo que te asigné a ti, se los he asignado a ellos, pero ellos no han querido. Wow. Santo. Y ahí empecé a amar esta asignación que Dios me dio. Entonces, pueblo de Dios, seguimos adelante. ¿Qué hace falso al profeta? Aquí vamos a aclarar eso. No es falso profeta porque no se cumplió, y la Biblia dice que si no se cumplía la profecía, que era falso profeta y hay que apedrearlo. No lo saque fuera del contexto. Vamos a entender qué es lo que hace falso un profeta. Mire, cuando yo estaba en la escuela de profetas, a mí me tocó interpretar del español al inglés. Por ende, me di cuenta de ciertos fallos
que algunos de los profetas del equipo tenían al soltar palabra con las personas, porque la misma persona le decía, no sé de qué está hablando. Si yo soy ignorante, digo, no, yo me aparto de este profeta bien falso, pero eso no hace falso al profeta, el que se equivoque. Que le falta claridad, sí le falta claridad. Que le falta revelación, sí le falta revelación. Pero eso no te hace falso, lo que te hace falso es el corazón. Wow. Cuando Mateo capítulo 7 habla de los falsos profetas, el Señor Jesús es muy claro y te dice cómo los identificas. Por frutos, no por dones, ni por revelación. Por frutos. ¿Qué son frutos? Son actitudes del corazón. ¿Me están dando a entender, iglesia? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque si eso fuera, iglesia, entonces, ¿dónde queda Moisés? Si Moisés le habló al pueblo de Israel, la generación que salió de Egipto, y les dijo, el Señor ha dicho que los lleva a la tierra donde fluye leche y miel. ¿Llegaron o murieron en el desierto? Entonces, ¿dónde está la profecía cumplida de Moisés con ellos? Con Josué. No, la era con la generación que salió de Egipto. No cumplieron. Se rehusaron a hacer la transición. Porque le voy a decir algo. Si usted no hace la transición a la gloria postrera, se va a quedar con todas sus profecías en su corazón porque no las va a ver cumplidas. Tiene que ser transicionado. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero se rehusó a ser transicionado para entrar a la tierra prometida. Wow. No, Moisés no fue un falso profeta. Simplemente que la profecía está condicionada. Wow. Entonces, ¿qué hace falso a un profeta? El corazón. La doble intención. El buscar su interés propio. Los labios lisonjeros. La maldad en su corazón. Wow. La falta de arrepentimiento. El rehusarse a transicionar. Y el enemigo número uno para transicionar es el rehusarse al cambio. El rehusarse a que su mente sea transformada. Wow. Dentro de lo verdadero y falso de lo profético está también el peligro del espíritu de adivinación. Wow. Que si no tienes discernimiento, y el discernimiento, uno de los canales es el conocimiento. Mire, no espere tener discernimiento de espíritus cuando no conoce a Dios. Santo. Wow. ¿Cómo vas a identificar un espíritu inmundo muy parecido a lo profético si no conoces a Dios en esa área? Amén, así es. Wow. Así es. No, pastor, míralo. Ese pastor, nada, todo el tiempo está diciendo que no sirve. Pueblo de Dios, yo no puedo hablar de lo que no conozco, pero te puedo hablar de lo que sí conozco. Amén. En una ocasión, tratando de enseñar como se enseña a un niño, le dije a alguien, mira, yo no he estado en Argentina, nunca he ido y sé que un día iré, pero no he estado. Si yo te digo, a la vuelta de tal calle de Mar del Plata, de Argentina, está así y esto y lo otro, tú eres argentino. Tú has vivido en Mar del Plata. ¿Conoces esa esquina que yo te estoy hablando? Tú me dices, no, pastor, no es así. No, sí, ¿cómo no? Que yo,
O sea, sí me estoy dando a entender. Sí. Es even common sense, es hasta sentido común. Wow. Entonces, el espíritu de adivinación lo vemos en Hechos capítulo 16, verso 18. Léalo en su casa. Mire, el apóstol Pablo va caminando y hay una mujer que va detrás de ellos. Hechos capítulo 16, verso 16 al 18. Va una mujer detrás de ellos declarando una verdad. Estos son enviados por Dios, son hijos de Dios, a ellos oírlo. ¿Estaba diciendo una mentira? No, estaba declarando una verdad. Hasta que Pablo se voltea y le echa fuera el espíritu de adivinación. Oh, qué gran profeta, está, mira, el Señor le... No, iglesia. Me estoy dando a entender. Entonces, tenemos que... Les decía hace unas semanas cuando les enseñaba de la guerra espiritual, lo que más le falta a la iglesia hoy en día es el discernimiento. Parece que esa parte se la borraron de su Biblia, porque se olvidan que debemos de tener discernimiento. Y te pelean las cosas, te pelean sus razones, porque están ausentes del discernimiento. Wow. Entonces, ¿qué hace el profeta? El profeta habla desde el corazón de Dios. Mire, si tú cargas el diseño de profeta, o aún no es tu diseño, pero está muy fuerte en ti el don de profecía, te voy a decir algo. Si no tienes palabra de Dios en tu ser, hasta tus huesos, que puedas decir la palabra de Dios hasta mis huesos, no profetices, porque vas a terminar diciendo disparates. Así es. Santo. Wow. Mi esposa es profeta por diseño. Y cuando el Señor empezó a estarla transformando, preparando, cuando le estaba preparándola para entregarle el manto profético que ella carga, ella venía y como una niña venía conmigo y me dice, Carlos, mira el Señor, esto y mira esto y todo. Dije, mija, y no se lo dije, gracias a Dios que me conoce, ya casi no es mi esposa. Dije, mija, mira, creo en lo que Dios está haciendo contigo y creo lo que Dios va a hacer contigo. Pero te voy a decir algo, hija. No importa, así haya sido un mismo ángel que viste y te dijo y te vio y hayas visto el tabernáculo, etc. Pero contradice las escrituras. Lo siento, pero eso no es Dios. No es Dios. Dios jamás va a contradecirse a sí mismo. Amén. Sí, amén, aleluya. Él es su misma palabra. Él es el espíritu de profecía de acuerdo a Apocalipsis. Yeshua, nuestro Rey y Señor. Él es el león de la tribu de Juan. Él es el verbo encarnado. No se va a contradecir. Así hayas visto ángeles de aquí y acá y una experiencia tremenda, no se puede contradecir. Amén. Así es. No se contradice. Entonces le dije, así que de ahora en adelante vas a hacer esto. Le dije, tiene que estar respaldado con lo que ya está escrito. Amén. Y me hizo caso, porque ahora toda visión, todo sueño, todo lo que ella ve, no nomás el Señor le muestra, sino que la lleva donde está escrito.
a donde respaldar lo que está viendo, lo que está viviendo. Amén. Wow. Y gloria a Dios por ello. Por eso digo, sientes pasión por lo profético, métete a las escrituras, cómetelas, saborealas, deja que hasta tus huesos estén llenos de la palabra. Amén, aleluya. Amén. Entonces, pueblo de Dios, para que puedas hablar desde el corazón de Dios. Fíjate Jeremías 23:18, fíjate lo que dice. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Ay, aleluya. ¿Cómo es que oyes a Dios en el secreto? Amén. Amén, amén. Amén. Cuando clamas por su presencia, cuando deseas su presencia, Amén. donde no te interesa nada, solamente quieres estar con Él. Amén, amén. Cuando deseas que Él te penetre, sea uno solo contigo. Amén. Wow. Cuando eso es tu pasión, de tenerlo cara a cara y contemplar su hermosura y adorarlo. Aleluya. No porque tienes necesidad, no porque tienes que ministrar, sino porque deseas estar con Él. Que tu mayor deseo es que Él conozca el timbre de tu voz, de la voz de tu corazón. Amén. Ahí es donde Él se revela, donde Él te da palabra. ¿Quién ha estado en lo secreto y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? Amén. Santo, aleluya. Ese es el lugar de un profeta. La presencia de Dios en lo secreto, no en lo público se manifiesta. ¿Por qué? Ahorita, al empezar la escuela, les compartí una parte de la trayectoria de dónde salió este monito que ven aquí. Bonito es bonito, ¿no? Entonces, una de esas conversaciones en aquella madrugada del primer encuentro que tuve con el Señor, cara a cara. Jeremías 23, 14 y 17. Fíjese lo que el Señor ama. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Se recuerda que la asignación principal del profeta perseverar al pueblo de Dios. ¿Cómo puede perseverar al pueblo de Dios un profeta si está fortaleciendo las manos de los malos? Si no lo exhorta que se arrepienta. Por eso el Señor dice, vi torpezas en ellos. Siguiente verso. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sabes por qué esos profetas profetizaban esto? Porque Jeremías les había profetizado el cautiverio, porque no se querían arrepentir. Así es.
Entonces, nótese qué es lo que Dios más detesta. Esos profetas les está diciendo a los necios de corazón de mi pueblo, no de los de afuera, sino de mi pueblo, que no se preocupen, que Dios los va a bendecir, los va a prosperar, los va a guardar, Cuando Dios estaba hablando en lo secreto, si no se arrepienten, los va a cautivar Babilonia. Santo. Wow. Ay, ay, ay. Padre de la gloria. Hay una batalla, iglesia. Esto cuesta. Esto cuesta. Tener que exhortar, a pesar que quizá te traicionen, como el pueblo de Israel traicionó al hijo del sacerdote en ese tiempo que era el profeta Jeremías. Cuesta, iglesia. Pero como dijo Jeremías, hay un fuego. Hay un fuego que no te deja renunciar, no te deja tirar la toalla. Entonces, Dios habla de su boca, pero necesitamos estar en su secreto, estar alineados con Él. Mire, vamos a hablar de los diferentes, no de todos, nomás algo porque el tiempo va avanzando. Los diferentes tipos de profetas que hay. Hay profetas de cara a cara con Dios, es la más alta dimensión de un profeta. Hay profetas de sueños y visiones. Y esto tiene que ver con niveles y dimensiones. Te lo vuelvo a repetir, hay profetas de cara a cara con Dios. Profeta no es profeta. Apóstol no es apóstol. Igual que pastor no es pastor. Hay diferentes niveles, dimensiones y diferentes tipos de diseños. El diseño del profeta no es general. En ese diseño hay diferentes tipos de diseños de profeta. Hay profetas para las naciones, como hay apóstol para las naciones. Nuestro Padre Espiritual tiene un diseño grande, que es un apóstol a las naciones. Hay otro tipo de apóstoles del Señor, que también su diseño viene de Dios, del cielo. Pero su asignación es completamente diferente y menor. Me estoy dando a entender, hay profetas a las naciones, hay profetas a una región, hay profetas de la casa, que pueden profetizar dentro de la casa, pero fuera de la casa no pueden. Porque su asignación es para la casa donde están. Esto es lo que muchos no han entendido. Entonces, los niveles y las dimensiones dependen de nosotros. No importa la asignación que tengamos, nosotros decidimos en qué nivel estar o movernos o en qué dimensión. Mire, es muy sencillo, iglesia. Si yo soy apóstol y hay escuela de apóstoles, yo le doy prioridad a la escuela de apóstoles. Yo muevo y remuevo y acomodo todas mis actividades para yo estar ahí, porque yo necesito aprender y crecer. Me estoy dando a entender. Amén. Amén. Amén, así es. O sea, no, es sentido común. Si tú eres profeta, escuela de profetas, muevo, acomodo todo, me preparo. ¿Por qué? Porque yo necesito crecer en el llamado que Dios puso en mi vida. Wow. Amén, aleluya. Entonces, ¿qué son estas dimensiones? Hay 3 canales para lo sobrenatural. Y tengo que tocar lo sobrenatural porque todo lo profético viene de lo sobrenatural, en el espíritu.
Se manifiesta en lo natural, se manifiesta en el mundo físico, pero todo su origen es espiritual, es sobrenatural. Los tres canales de lo sobrenatural. Todo está sujeto al tamaño o nivel de ellos. Te lo vuelvo a repetir. Los tres canales de lo sobrenatural, todo está sujeto al tamaño o nivel de cada canal. Los tres canales se manifiestan diferente. Los tres canales son de Dios y vienen de Dios. Y en los tres canales el Espíritu Santo opera y glorifica a Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Entonces, el primer canal es la fe. Todos los 9 dones operan con la fe. Todos. Y ahorita le digo cómo es que uno opera en uno del otro. El segundo canal es la unción. La unción es el poder de Dios fluyendo, y la unción se puede sentir su poder. Dependiendo qué unción está en función, activa o en manifestación o fluyendo, es lo que vas a sentir y es lo que se va a manifestar. Otra vez. La unción, dependiendo en qué función está, en qué manifestación o fluyendo, es lo que se va a manifestar y lo que se va a sentir. Por ejemplo, hay 3 áreas de la unción. Fuego, agua y viento. La unción puede estar fluyendo en fuego, o puede estar fluyendo en agua, o puede estar fluyendo en viento, o puede estar fluyendo en agua y fuego, o viento y fuego, o viento y agua, o las tres juntas al mismo tiempo. Tiene que ver mucho. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque los profetas tienden a manifestarse en esos 3 áreas, la unción. Por ejemplo, el profeta Moisés era un profeta de agua. El profeta Elías era un profeta de fuego. Entonces, son diseños diferentes, iglesia, con asignaciones diferentes. En mi opinión, aclaro, en mi opinión, teológicamente hablando, los 2 profetas principales de toda la Biblia es Moisés y Elías, el fuego y el agua. Por eso ¿por qué pienso eso? Porque son los que aparecieron en la transfiguración con el Señor Jesús. Pero esa es mi opinión, teológicamente hablando. Ok. Entonces, la unción, pueblo de Dios, va a estar fluyendo de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, en Rosh Hashanah de este año 5784, la unción de viento y de fuego estaban bien fuertes. ¿Se recuerdan cómo estuvo? Vimos literalmente cómo, no todos lo vieron, algunos sí, tú sí lo viste, ¿no, hija? Cómo los torbellinos empezaron por toda la iglesia. Y la unción de viento, bueno, no voy a entrar en los 4 elementos, esa es otra escuela profética que luego se las doy, de cómo operan cada vez y todo esto. También se lleva todo el día. Gloria a Dios, ok. Entonces,
Y el tercer canal, el primer canal dijimos la fe, la segunda la unción y el tercero es la gloria. Gloria a tu nombre, Jesús. Nótese que la gloria no es la unción. Wow. Mientras en la fe y la unción los predicadores andan de malcriados, pueden andar de malcriados, en la gloria no. Wow. Mientras en la fe y la unción puede la persona vivir sin temor a Dios, en la gloria no. Mientras la fe opera con los dones, la unción se siente, la gloria no necesariamente se siente. La gloria es la más alta dimensión de su presencia. Pero aquí está. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Amén. Amén, amén. Fíjese lo que trae la gloria. Y ahorita va a entender por qué están pasando lo que están pasando las cosas. Mientras más cerca estemos de su gloria, más cerca de su juicio, de su justicia. Wow. Mientras en la unción, iglesia, ha visto muchos predicadores que han caído en secreto, que viven doble vida y siguen fluyendo, en la gloria no. En la gloria el Señor no permite tal cosa. Wow. Santo. Hace un año atrás el Señor hablaba diciendo: por mi misericordia no he traído mi gloria. Wow. Porque la gloria, si la gloria de Dios se manifiesta en todo su apogeo, puede que caiga muerto gente que está viviendo doble vida. Wow. Porque la gloria, Ananías y Zafira. Ahí está. porque la gloria trae justicia de Dios. Justicia para los justificados, la justicia es en Él, la justicia, la justificación del Señor Jesús está viva en nosotros cuando nosotros vivimos un arrepentimiento genuino. Wow. Sí, amén. Pero cuando nuestro arrepentimiento es de mentiritas, es pura emoción de nomás llorar y ya, pero no hacemos cambios, entonces lo que sería justificación puede que sea justicia. ¿Me están dando a entender? Entonces, la gloria es luz. Wow. Por eso es que mientras la unción se siente, la gloria se ve. Wow. Santo. La gloria es luz. Amén. Por eso, en esta dimensión que estamos entrando, hablando en general, en este tiempo que estamos entrando a la gloria postrera, está saliendo a la luz lo que estaba escondido y oculto desde generales en el reino de Dios como hermanos comunes en las congregaciones. Wow. Santo. ¿Qué es la primera intención de Dios en su justicia? El perdonarnos, el que nos arrepentamos, el que nos volvamos a Él. Amén. No, el propósito no es avergonzar ni condenar. Si eso ocurre por consecuencia, ese no es el propósito. El propósito es el arrepentimiento. Y aún hay tiempo Amén. para arrepentimiento.
Aún hay tiempo. Que la gracia de Dios nos envuelva. Entonces, Isaías 61 y 2, un pasaje muy conocido, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Que la gloria se ve. Santo. Ay, es que yo no he sentido nada. No esperes sentir, se ve. Santo. Primero en tu vida, primero te va a alumbrar. Te va a alumbrar a solas con el Señor. Pero si tú no has estado a solas con el Señor en esa área, ¿por qué? Porque no toda oración te mantiene a solas con Dios. Wow. Él te va a alumbrar. Y si tú no estás a sola con Dios en esa área para que te alumbre, entonces Dios tiene un reino y un gobierno y una jerarquía. Va a usar su gobierno para que te alumbren, Amén. Wow. para el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa con el corazón obstinado? No se quiere arrepentir. No le gusta la imagen que ve en el espejo y avienta el espejo. Entonces, en esta ola de la gloria postrera de Dios, Dios nos está queriendo llevar a transicionar. Y en la transicionar se tiene que deshacer toda la naturaleza de la oruga en nosotros. Todo lo que ahorita la pastora enseñaba, esa parte oscura, esa parte de maldad, lo que el apóstol Pablo escribió: encuentro una ley en mis miembros, que queriendo hacer el bien hago el mal. Wow. Santo. Si el apóstol de apóstoles lo supo reconocer, ¿por qué nos cuesta trabajo reconocerlo nosotros? Wow. Cuando la gloria se acerca, porque es luz, expone lo escondido. Viene una ola del temor de Dios en esta transición. Aleluya. Amén. En los 7 espíritus que encontramos en Isaías capítulo 11, el último espíritu, no que Dios, no que sean 7 espíritus, sino son 7 manifestaciones y características del Espíritu Santo. Aleluya. Lo último es el espíritu de temor a Jehová. Y es lo que falta. Wow. El temor a Dios te hace reverenciar a Dios y respetar a Dios y respetar a los hombres y mujeres de Dios. Amén. Wow. Cuando la gloria se acerca, es para arrepentimiento. Y ahora sí voy a entrar en la palabra profética. Ya hemos entendido el manto profético, el diseño del profeta. Hemos entendido esto. El don de profecía, dones. Ahora vamos a entrar en la palabra profética, en lo que Dios nos está hablando ahorita. Y ahorita conforme vayas, lo que vayas oyendo, hijo, empieza a pintar. La palabra profética. Mi esposa tiene tiempo viendo un movimiento de ángeles el miércoles en nuestro altar familiar, cuando estábamos declarando la palabra de Dios. Empezó a ver ángeles
como saetas moviéndose como por todos lados. Y no es la primera vez que ve eso. Ayer, en mi devocional con el Señor me indicó que es. Escucha, iglesia, lo que Dios está hablando en este tiempo. Los cielos están cambiando. La Biblia nos habla que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos están cambiando, iglesia. Hay mucho movimiento angelical. Hay mucho movimiento angelical porque los cielos están cambiando. Es lo que Dios está haciendo ahorita. No quieres ir a tu siguiente temporada con los cielos de tu vieja temporada. Por eso necesitas transicionar. Estamos en el año del Keidalet, la década de la boca. Como hables y lo que hables es como vas a crear la atmósfera de tu futuro. Sí, iglesia, déjate lo explico de esta manera. La revelación que Pedro recibió, que leemos en Mateo 16, en esa revelación que Pedro recibió, fíjense bien, Pedro recibe revelación del Padre, directa del Padre. Y el Señor Jesús en esa revelación le dice que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Y en esa revelación entrega las llaves de atar y desatar. Amén. Amén, aleluya. Esto lo vemos en Mateo 16. Pero luego, a los siguientes capítulos, Dios reprende a Pedro. Porque cuando el Señor le dice, escúchame bien, el Señor Jesús le dice, me es necesario ir a la cruz. Estoy parafraseando. Me es necesario padecer, morir y resucitar. Me es necesario ir a la cruz. Me es necesario sufrir. Pedro le dice, no, yo no te voy a dejar. Y Dios le dice, el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Le dije hace más temprano, lo que el maligno quiere hacer es borrarte la visión para que no veas que puedes dar tu siguiente paso sin miedo hacia tu destino. ¿Y sabe por qué muchos tienen miedo a hacer la transición? Porque quizá la transición hay un paso que te va a causar dolor. Y Pedro le dijo, no, a ver,
momento. En el capítulo 16, Pedro recibe revelación del Padre, pero luego más adelante, Pedro es reprendido y le dice el mismo Señor Jesús: apártate de mí, Satanás. ¿Qué es lo que pasó? Que Pedro no estaba alineado a la revelación que recibió del Padre. ¿Qué te estoy diciendo? Que en lo profético, escúchame bien, en lo profético recibe revelación, pero esa revelación, iglesia, esa revelación, si no estás alineado a ella, te vas a dejar llevar por tus emociones y vas a errar. Esa revelación sacó a la luz, alumbró la gloria de Dios, le trajo revelación a Pedro y alumbró la condición de Pedro. Y cuando alumbró la luz, el maligno dijo: ¡ajá! De aquí soy. Va el Padre, déjame zarandearlo, porque mira, esto es el verdadero Pedro, porque la revelación lo alumbró. Y cuando lo alumbró, el Señor Jesús vio una condición de él donde vio al maligno operando. Por eso le dice: apártate de mí, Satanás, y no le dijo: apártate de mí, Pedro. Y luego le dice a Pedro: Pedro, voy a dejar hoy mi iglesia. Voy a dejar que Satanás te sacuda hasta que ya no te pueda usar. Santo. Aleluya. Voy a dejarlo que te zarandee hasta que ya no vea nada de él en ti. Aleluya. Padre de la gloria. La gloria alumbró. Por eso dice el apóstol Pablo: como en un espejo. Y el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos vean por mis caminos, porque si no, voy a dejar que el maligno te sacuda hasta que ya no te pueda usar. Santo. ¿Por qué? Porque el Señor te quiere convertir en transformador de atmósferas. El año pasado, entrando al mes de octubre, el Señor me levanta a la madrugada y me llama al cuarto de oración de la casa. Y cuando estoy hablando con el Señor, me empieza a hablar: Carlos, suelta el pasado, he aquí voy a hacer cosas nuevas con ustedes. Y cuando me empieza a hablar eso,
Luego hace silencio y viene la instrucción. El Señor me dice: ordénale al viento que se mueva. Háblale al viento. Y no entendí del todo, solamente una parte, hasta el día de ayer. Tú y yo tenemos la autoridad de cambiar los vientos para que esta nación cambie como piensa. Santo. Porque hay una guerra, iglesia, y la guerra está enfocada en estas tres áreas de tu vida. El maligno está haciendo guerra contra tu provisión, está haciendo guerra contra la siguiente generación y está haciendo guerra contra el nuevo manto. Eliseo no recibió inmediatamente el manto de Elías. Cuando Elías lo vio con los bueyes, le puso su manto para captar su atención, que lo siguiera, pero ahí no le entregó el manto a Elías. Eliseo sirvió por 7 años a Elías. Tuvo que seguir el manto para que al año número 7 Elías se lo entregara. Tienes que seguir el manto. Y hay una guerra, iglesia, muy fuerte del maligno, y te está haciendo guerra. Y estas son las tres áreas donde te está haciendo guerra. Número 1, contra tu provisión. Número 2, contra nuestra siguiente generación. Número 3, contra el nuevo manto que se te va a entregar. ¿Cómo sigo el manto? Tu siguiente paso es Gilgal. Gilgal, después de que Elías le pone el manto a Eliseo, primero llegan a Gilgal, y Gilgal es el lugar de la fe. Después de la ciudad de Gilgal pasan a la ciudad de Betel. Betel es el lugar de rendimiento. Después de llegar a la tierra de Betel van a Jericó. Y Jericó es el lugar de la guerra espiritual. Y después de Jericó llegaron al Jordán. Y el Jordán es el lugar de manto. Pero antes del manto es el lugar de humillación. Sigue tu manto para la nueva temporada. Haz la transición, dejando que el Espíritu, en conjunto con tu decisión, renueve el entendimiento de tu mente. El enemigo más grande de tu transición es la resistencia al cambio. Haz la transición. A lo nuevo que Dios te entrega. Deja en el nivel del escalón donde estabas lo que pertenece a ese nivel y da un paso adelante, subiendo a otro nivel. Hasta que seas
dimensionado. Hay una guerra. Y en esta casa hay profetas con esa asignación para nuestra siguiente generación, jóvenes, niños,